Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hoy en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, hablaremos sobre el paquete de reformas que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso para abonar a la igualdad sustantiva. ¿Qué tan real es esta iniciativa? ¿Cuáles serán sus efectos? Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestras invitadas aquí en la Mesa Política. Las invito y los invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify o SoundCloud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 21 de octubre del 2024, pues estamos iniciando aquí en Violeta Radio con CIMAC Noticias un nuevo proyecto periodístico de análisis y reflexión, pues ya lo escuchó usted, Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, y tenemos a 3 analistas de lujo que cada lunes van a compartir con nosotras la reflexión del actuar, del hacer, de la gobernanza en este país y del gobierno en concreto, cuando tenemos la primera mujer presidenta en nuestro México. Así que déjenme presentarlas a las 3 invitadas para que iniciemos el programa del día de hoy. Agradezco la generosidad de cada una de ellas. En primer lugar, Angélica de la Peña, bienvenida, un gusto tenerte aquí en esta mesa. También Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera Rodríguez, bienvenida a las 3. Pues no tienen mucho que agregar de cada una de ellas, 3 políticas. Tanto Marta como Angélica de la Peña han ocupado en momentos distintos cargos y encargos en las legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así que tienen una experiencia larguísima en lo que es la construcción del andamiaje legal que le ha dado a este país, pues eso, las leyes pertinentes para caminar en la igualdad sustantiva. Alma, una feminista de larga data, con una experiencia también en la construcción de iniciativas desde la sociedad civil, desde el feminismo y el movimiento feminista, pues las 3 conocen perfectamente muy bien pues la materia de lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Y déjenme recordar, antes de que les dé la palabra a cada una de ellas, los números en cabina para que nos pueda hacer llegar sus comentarios al 55 60 60 55 71, y también que nos puede seguir a través de las distintas redes de CIMAC Noticias para que nos hagan llegar sus comentarios. Hace unos días, el jueves para ser precisa, se conmemoró los 71 años del voto femenino, y esto es parte de lo que el movimiento feminista ha ido construyendo a lo largo de las décadas. Hoy tenemos la primera mujer presidenta que ha hecho públicas y que ya envió al Congreso de la Unión las iniciativas para caminar en materia de igualdad sustantiva, de una vida libre de violencia, precisamente entre otros temas. Angélica de la Peña, ¿cuál sería tu primera reflexión en torno a este paquete de reformas constitucionales que ha mandado la presidenta al Congreso de la Unión? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Hay un primer dictamen, en fin, va caminando este tema. Bueno, sí, pues me da mucho gusto, Lucía, saludarte, a tu equipo de CIMAC, y por supuesto estar aquí, un honor con Marta, con Alma Margarita, que les respeto y las quiero mucho. Mira, Lucía, yo creo que es importante señalar que tiene un vicio de fondo y de forma también esta paquete de iniciativas, porque quienes estamos aquí sabemos que siempre que hay una reforma en materia de derechos de las mujeres, particularmente, siempre ha habido un acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil especializadas, de feministas, de mujeres que están comprometidas y que son un acervo importante para quienes están ocupando un cargo público, y particularmente en el Congreso de la Unión. Me parece que de entrada ahí hay una falta que rompe esta dinámica que hemos construido durante decenas de años, todas las que estamos aquí, quienes nos escuchan. Por lo tanto, a mí me parece que este dictamen que se va a aprobar hoy en la tarde por las comisiones
tanto de puntos constitucionales como para la igualdad de mujeres, estas dos comisiones, me parece que están corriendo una falta que no es aceptable. Debería instalarse antes de llevar un dictamen a que las comisiones valoren su pertinencia de votar o no votar, de formar qué sé yo, convocar a las mujeres especialistas, a las ONGs, a quienes tienen una experiencia y que incluso han aportado al marco jurídico en México para tener los preceptos que hasta ahora tenemos. La igualdad sustantiva es el principio rector de los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones. Hay leyes que complementan este principio rector, como la ley para la igualdad entre mujeres y hombres o la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Solo por mencionar estas dos leyes importantes que son transversales, que además armonizan dos convenciones importantísimas, que son la Convención Belén do Pará, la Convención sobre la eliminación de las mujeres, la eliminación de la discriminación contra las mujeres, y hoy se rompe con este dictamen que se va a discutir y seguramente lo van a aprobar, porque tienen mayoría para eso, rompe con esta dinámica de construcción que siempre hemos hecho. Y hay una serie de puntos, y con esto termino, muy preocupantes en este dictamen que me parece que hay que analizar. Yo creo que entraremos en los siguientes minutos a analizar lo que muchas de nosotras estamos evidenciando no van en el camino correcto de lo que en la historia hemos construido ya, desde el movimiento feminista y las mujeres que estando en algunas ocasiones en encargos de poder o en la sociedad civil, siempre hemos articulado una dinámica, insisto mucho en este precepto, una dinámica de construcción, de llevar a una gran alianza que permita que nuestro marco jurídico en México avance para garantizar los derechos de las mujeres que hoy no lo estamos viendo en este dictamen que se va a discutir y aprobar el día de hoy en la tarde. Marta Tagle, ya plantea aquí, Angélica, algunos temas a reflexionar. ¿Qué dirías tú sobre este paquete de reformas que pues ya están en el Congreso, que se están discutiendo? Ya tenemos un primer dictamen que, de acuerdo a lo que dice Angélica de la Peña, estaría discutido hoy. Pero lo que es cierto, hasta donde sabemos, es que no ha habido una convocatoria amplia a las feministas, a diputadas, exdiputadas, en fin, que pudiera ir construyendo esta propuesta de iniciativas. ¿Tú qué dices, Marta? Bueno, pues yo lo primero que quisiera decir es que me parece que el gobierno de la presidenta todavía no termina de comenzar. Estamos en el Congreso todavía discutiendo una serie de reformas constitucionales que dejó el presidente anterior y que le han dejado muy poco espacio a la presidenta para que finalmente veamos cómo va a gobernar. ¿Por qué lo digo? Porque incluso estas iniciativas que ella anunció, las presentó después de una semana, ha tenido muy poco peso, e incluso algunos otros anuncios como la creación de la Secretaría de las Mujeres ni siquiera se ha concretado, o sea, no existe, o sea, este paquete queda inconcluso en ese sentido, o sea, ni siquiera en este paquete viene la creación de esta Secretaría de las Mujeres que ya va tarde porque además debería de aprobarse antes del presupuesto, pues para que la Secretaría de las Mujeres tenga presupuesto. Y entonces esto generalmente se da en este periodo de transición a una reforma a la ley orgánica para que suceda y no se está dando. Entonces, me parece que al final de cuentas presentó este paquete que es sin duda importante porque se trata de una reforma constitucional, pero también con un paquete de reformas legales y es cuando me parece que queda la intención muy corta, ¿no? Por una parte, hablamos de la igualdad sustantiva, de medidas para atender de manera reforzada la violencia que enfrentan las mujeres, la mayor parte de las mujeres en este país, y para superar las desigualdades que se están enfrentando. Y sin embargo, cuando vemos las reformas legales, pues no van más allá, o sea, no van más allá de una parte enunciativa que pues desde... Angélica no me dejará mentir, desde hace tantos años hemos venido hablando de la perspectiva de género, de la igualdad, pero si esto nada más queda a nivel enunciativo, incluso en la Constitución, y no se ve reflejado en una voluntad real de gobierno, y esto, por supuesto, traducido en reformas legales,
pues me parece que queda como buenas intenciones. Entonces yo la primera lectura que tengo es que efectivamente, y en eso coincido plenamente con Angélica, para que estas reformas tengan fuerza, no basta con que las presente la presidenta, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no, es que ya tenemos una presidenta y si llega una, llegamos todas, ha sido la frase recurrente que ella ha estado usando. Para que estas iniciativas realmente tengan fuerzas, necesita hacer un pacto con las mujeres y me parece que no lo hay. Porque incluso en la presentación de las iniciativas, y eso también me gustó, hubo la presencia de algunas organizaciones de la sociedad civil, pero también, digamos, no de manera amplia, ¿no? O sea, no sabemos cómo es que llegaron estas mujeres a las que les encargó hacer la cartilla, pero yo pensaba que justo a partir de la presentación de las iniciativas, justamente tendría que abrir un diálogo amplio. A partir del Congreso, quizás le toca al Congreso hacer eso, pero estamos en una etapa en la que ni siquiera las comisiones terminan de instalarse en el caso de la Cámara de Diputados, y para que esas reformas que son tan importantes porque hablan de la igualdad sustantiva, es decir, el siguiente paso que requerimos las mujeres, no tienen la fuerza si no van a acompañar a las mujeres. Y lo último que quisiera decir en cuanto al tema de que no son completas, no, o sea, aparte que no viene la Secretaría de las Mujeres, sí lamento mucho que, por ejemplo, el gran cambio estructural del cual ella habló, de la presidenta, hablaron las candidatas, y es un tema que ya está en la agenda pública, como es el tema de los cuidados, no venga en esta agenda. O sea, no, es una reforma pendiente de noviembre del 2020, la reforma constitucional al cuarto que reconoce el derecho al cuidado y que mandata la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que si viene un paquete de reformas constitucionales y reformas legales, pues hubiéramos esperado que ese es el gran cambio estructural, ahí viniera. Entonces me parece que eso es otro de los temas pendientes. Ahí están los puntos. Vamos a ir a un corte de estación. Regresamos contigo, Alma, para seguir abonando, porque hay vacíos. Es decir, no tenemos secretaría, pero tampoco tenemos una titular del instituto, porque ahora está en la Ciudad de México. Es decir, ¿quién está haciendo la política de igualdad y quién le está dando seguimiento en este país? La nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años en México. A partir de 2025, el Gobierno de México implementará una nueva pensión destinada a mujeres de 60 a 64 años, otorgando un apoyo bimestral de 3,000 pesos. Esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo y la contribución laboral de las mujeres a lo largo de sus vidas. El programa se enmarca dentro de los programas para el bienestar, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. La implementación de esta pensión será gradual. En 2025 comenzará a beneficiarse a las mujeres de 63 y 64 años, mientras que aquellas de 60 a 62 años accederán a este apoyo en 2026. Sin embargo, en los municipios con predominancia indígena o afromexicana, todas las mujeres a partir de los 60 años recibirán la pensión desde el inicio del programa. Al cumplir 65 años, tanto las mujeres como hombres podrán acceder a la pensión universal para el bienestar de las personas adultas mayores, que proporciona un apoyo de 6,000 pesos bimestrales. Esta medida refuerza el compromiso del gobierno con el bienestar de las personas adultas mayores. El registro para esta nueva pensión comenzó el 7 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Las interesadas podrán inscribirse en módulos de la Secretaría del Bienestar, cuyos lugares se pueden consultar en la página oficial del gobierno. Este proceso facilitará la inscripción de beneficiarias en todo el país. La inscripción se llevará a cabo por días, según la letra inicial del primer apellido de las solicitantes. Los lunes atenderán a quienes tengan apellidos que comiencen con las letras A, B y C, mientras que el sábado se recibirán solicitudes de todas las letras. Esta organización busca agilizar el registro y evitar aglomeraciones. Para registrarse, las mujeres deberán presentar una serie de documentos, incluyendo una identificación oficial, acta de nacimiento, CURP reciente, comprobante de domicilio y un número de contacto. La nueva pensión será gestionada a través del Banco del Bienestar y las tarjetas correspondientes se entregarán a partir de enero, garantizando así el acceso efectivo a este importante apoyo.
Este programa de pensiones representa un avance significativo en la política social de México, al reconocer las desigualdades de género que muchas mujeres enfrentan a lo largo de sus vidas laborales. La mayoría de ellas ha tenido empleos informales, sin acceso a seguridad social ni prestaciones. Al otorgarles un apoyo económico en esta etapa de sus vidas, el gobierno busca no solo compensar estas disparidades, sino también mejorar su calidad de vida y asegurar que las mujeres mayores, especialmente en comunidades vulnerables, puedan acceder a una vejez más digna y tranquila. Y ya estamos de regreso aquí en Violeta Radio, en esta nueva propuesta, en esta mesa política de reflexión. Recuerde también que nos va a poder escuchar los jueves en una retransmisión que hará en esa radio, esta frecuencia, en el 97.3 de FM, así que no se pierda estas retransmisiones que estamos llevando a cabo en esta estación también. Y bueno, Alma, Margarita, decían ya en el bloque anterior, tanto Angélica de la Peña como Marta Tagle, en la ausencia de esta consulta amplia, en la ausencia de una verdadera voluntad política, no es suficiente, decía Marta Tagle, llevar a un rango constitucional, sin duda importante, pero no suficiente. Sin embargo, en este frente feminista en el cual tú también militas, mi querida Alma, salió la semana pasada un pronunciamiento que tiene que ver con esto, cómo construir efectivamente un camino hacia la igualdad sustantiva desde la pluralidad y reconociendo también la historia del feminismo y a las organizaciones feministas en este país. ¿Qué hay que decir con estas iniciativas, Alma? Sí, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Angélica y a Marta y a tu amable auditorio. Encantada de estar aquí. Bueno, coincido con ambas. Efectivamente, sí tenemos una ausencia a la convocatoria amplia del movimiento feminista. Nosotras hicimos un llamado, otras redes también, otros frentes, de un pacto, de un acuerdo nacional con la presidenta. La estamos convocando. Y el interés es precisamente porque sabemos de antemano la importancia que tiene, por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Esta ley es impresionante. Cuando hablamos de la perspectiva de género, es impresionante porque no es solamente una cuestión metodológica directamente en el papel, sino incluso en la construcción de lo que estaban comentando tanto Marta como Angélica, este debate y este enriquecimiento del intercambio de todas las cosas, cómo se va a ir avanzando y mejorando, porque de eso es de lo que se trata. Y estos procesos suceden tanto en la federación como también en las entidades. Sin embargo, no se está dando. Y eso también habla, por un lado, hemos visto que no se sanciona cuando no hay la aplicación de la perspectiva de género, y es algo que hemos exigido permanentemente, aun cuando tiene una sentencia el Estado mexicano, para que aplique los protocolos con perspectiva de género, el protocolo de feminicidio. Sin embargo, hay muchas faltas en toda esta cadena de mecanismos de cumplimiento, y al hacer una reforma constitucional sin, digamos, la consulta, la escucha de toda la experiencia que hay de académicas, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, hay un derroche tremendo que no lo está considerando la actual presidenta, y eso nos afecta directamente. En lo personal, a mí me preocupa muchísimo cómo dentro de la propuesta, lo primero que noté fue la salida de la palabra mujer, de la categoría mujer, y meter género, cuando realmente lo que hemos insistido desde la construcción de la misma ley, justamente que las mujeres, o en este caso, a la hora de estar haciendo las leyes, la categoría de sexo debe de estar presente, porque si no se desmantela todo el análisis político, filosófico, económico, incluso los presupuestos de lo que se está pretendiendo. Y en ese sentido, obviamente, a mí sí me preocupa mucho porque no se está dando el espacio a estas discusiones
que son urgentes, porque estamos hablando de un cambio constitucional, no es una reforma menor. Y si el acuerdo va a ser solamente porque hay una mayoría, pues también se está atentando contra el debate parlamentario, la escucha, porque están viendo que hay problemas muy presentes que no se están resolviendo, y cómo se va a resolver a partir de una mayoría. No puede ser, o sea, se deja de lado totalmente todo lo que involucra a una ley, por ejemplo, que fue inédita, que marcó un paradigma en el mundo, no solamente en México. ¿Te refieres a la ley general? A la Ley General de Acceso a las Mujeres. Sí, porque vienen reformas constitucionales que están impactando directamente en una ley tan importante. Sí, sin embargo, a ver, ciertamente ya lo han señalado ustedes, hay vicios de origen, no se consulta a las organizaciones, a las a expertas en términos de un mensaje de pluralidad, que sería también un mensaje de construcción colectiva, como ha sido el feminismo, ¿no? La convocatoria, el pacto político entre las mujeres, lo señalaba ya Marta Tagle, la necesidad de ir más allá al enunciado solamente en la Constitución y poder ir aterrizando en reformas legales. Sin embargo, me parece importante, es valioso el hecho de que esté en la Constitución este tipo de enunciados, y que nos da digamos, puede dar un marco legal para seguir empujando cosas. Me preocupa, como bien lo señalas, Marta, en este paquete que está el Congreso hay algunas iniciativas, no todas. Nos quedamos sin instituto, con una secretaria de nombre, porque hoy se le presenta a la senadora Citlali como secretaria de la Secretaría de las Mujeres, pero la institución no existe. Ella sigue siendo senadora, no está nombrada, no se conoce cuál es el procedimiento. Ahí yo les preguntaría, ¿cuál es el mensaje que se manda también al estar construyendo de esta manera este tipo de iniciativas, este tipo de caminos, Angélica de la Peña? Bueno, hay que hablar las cosas como son. Es importante que se reforme la ley orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar la figura del Instituto Nacional de las Mujeres por la Secretaría de Igualdad, que ha sido anunciada por la presidenta Sheinbaum. Eso no ha pasado. Pero además, allí debemos ver cómo va a quedar integrada esa secretaría. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene dos consejos integrados por mujeres de la sociedad civil, de la academia, que está en un consejo social, un consejo consultivo, que sería el ámbito de discusión que apoye las decisiones, las políticas de, en este caso, la nueva secretaría, si es que esa figura sigue estando ahí o se transforma en una junta de gobierno. No sabemos cómo estaría integrada la secretaría. Entonces estamos especulando porque no conocemos ni siquiera una iniciativa. Eso por un lado. Pero yo quiero volver al problema de origen que va a provocar estas reformas constitucionales que se van a aprobar hoy en la tarde. Hay un merequetengue de confusión, por ejemplo, el artículo 41, que está hablando de que las mujeres, los nombramientos tienen que tener paridad. Me parece que está muy bien, mandata que eso pase en las entidades federativas, que ya pasa. En todo caso, debería abundar más en lo que nos preocupa ahora, no tanto nuestra preocupación en el ámbito legislativo, ni siquiera tampoco en el ámbito del poder ejecutivo, sino sobre todo en el poder judicial y en los organismos paraestatales, en donde no se está cumpliendo, y los organismos autónomos constitucionales donde no se está cumpliendo, por cierto, la paridad. Me parece que en todo caso habría que reformar en ese sentido de los pendientes. Voy al artículo 73. A ver, tú lo sabes muy bien, Lucía, porque hemos sido aliadas en toda esta lucha para lograr visibilizar los derechos a la libertad de expresión de los medios de información. Y entonces hay un merequetengue de integrar en el mismo párrafo que refiere a periodistas y al derecho a la información y las libertades de expresión imprenta, punto y seguido,
Agregan que también se podrá conocer las medidas de protección que deriven de violencia de género o de delitos del fuero común por razones de género en términos de la ley correspondiente. Perdón, eso es un desaseo en técnica legislativa. Y luego vas al artículo 16, porque tenemos esa materia que hoy se va a discutir en la tarde. Entonces, además de que habla de la perspectiva de género, y para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, deberán prever que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género, ¿sí? Eso ya también está avanzando. En todo caso, lo que tendrías que hablar es cuáles son las dificultades que esas fiscalías tienen, porque prácticamente en todas las fiscalías de los estados existen, pero no existen con el poder que deberían tener, incluso ni siquiera tampoco a nivel federal. Y bueno, me parece que integrar este paquete de reformas enunciados que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues también es algo que no va en el contexto de lo que debería ser una iniciativa en materia de igualdad sustantiva. Ese es el asunto que hay que poner el punto sobre la I de lo que se está discutiendo y lo que se va a aprobar hoy en la tarde. Por eso es necesario que se enfoque a la discusión de este paquete de reformas para escuchar a las expertas. Escuchar la opinión de nosotras. Y para escuchar a las expertas, me parece que ahí las legisladoras, un parlamento abierto, caería muy bien, para escuchar precisamente y reformar, corregir aquello que se deba corregir. Vamos a tener que ir a un corte de estación, es un tema mucho más amplio. Regresamos contigo, Marta, para seguir analizando lo que tenemos enfrente. Vamos a un corte de estación, no se vaya. Violeta Radio 106.1 de FM, volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en Violeta Radio. Recuerde, 55 60 60 55 71 es el número de cabina. Usted nos puede llamar, hacer sus comentarios, hacer de este programa también un programa interactivo con ustedes, y a través de las distintas redes sociales también nos puede estar haciendo llegar sus comentarios. Les recuerdo que puede seguir la transmisión del programa a través del Facebook de CIMAC Noticias y a través de las redes sociales de CIMAC Noticias, y la retransmisión de todas las emisiones de esta mesa política se realizarán todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Nesa Radio en el 97.3 de FM. Así que, pues hay todas estas vías de contacto para seguir. Marta Tagle, ¿con qué te quedas de lo dicho por Angélica de la Peña y lo que se ha ido planteando en esta mesa? Sí, sin duda yo creo que estas reformas constitucionales requieren eso, una discusión, pero por lo que decía, no solamente por la discusión con las expertas, porque yo creo que un poco esa narrativa es la que ha chocado con amplios sectores de la sociedad, sino por lo que decía, o sea, hace falta un acuerdo político más amplio con las mujeres y sobre todo para darle fuerza a esas reformas. O sea, ¿qué implica la igualdad sustantiva? O sea, ¿qué implicaría que una presidenta realmente tome en sus manos la posibilidad de implementar políticas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en este país? Porque el tema es que, como les decía desde un principio, pues la reforma en el papel puede verse muy bien y sin duda, como legisladoras que hemos sido, por supuesto, siempre esperamos llevar estos temas a la Constitución porque es el reconocimiento de los derechos de las personas. Pero si esto no se concreta en acciones, en políticas públicas, en programas, y lo que hemos visto desde que hemos venido impulsando, o sea, todos los programas y políticas que hemos hecho no ha sido sencillo, ustedes lo saben, Alma, la propia Lucía, Angélica, nos ha costado mucho trabajo tener lo que hemos tenido, pero de manera muy particular, la anterior administración, y por lo menos hasta que no veamos en qué consiste el cambio a la Secretaría de las Mujeres, estamos viendo un desmantelamiento de las políticas de igualdad. O sea, yo veo casi siento que la Secretaría de las Mujeres, y perdón que regrese al tema, pero tiene mucho que ver con lo que se va a concretar con la reforma constitucional, es que
casi va a ser que una Secretaría de Bienestar de las Mujeres en el sentido de la Cuarta Transformación, es decir, este tema de una secretaría que baja apoyos económicos directos a las mujeres y se olvida de las políticas de la igualdad. Entonces yo creo que el gran tema que tenemos acá es quién se va a hacer cargo realmente de concretar a partir de políticas públicas que se siga construyendo la igualdad y no desmantelándola como lo hemos visto por lo menos desde el sexenio anterior a la fecha. A ver, Marta, tú dices pacto político con las mujeres. ¿Cómo sería? Cualquiera podría decir que con los eventos que tuvo ya siendo presidenta electa la hoy presidenta constitucional Claudia Sheinbaum, pues era el pacto. Recordemos esa reunión en el claustro de Sor Juana, donde había mujeres prácticamente de Morena y alguna que otra mujer de organizaciones civiles muy contadas. Esto llama la atención, es decir, con quiénes sí, con quiénes no, cuál es el criterio para invitar a algunas y no a otras, que me parece que es ahí. ¿Cómo podría ser ese pacto político y qué implica una política de igualdad realmente? Yo te haría estas dos preguntas porque lo has mencionado y creo que es importante aterrizar esto. Sí, yo creo que de entrada, ahorita la presidenta tiene la oportunidad la discusión, la deliberación que debe de abrir por constitución y por ley, que es el Plan Nacional de Desarrollo, abrir una seria discusión y si ella desde un principio en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que hacer una amplia consulta en todo el país, coloca el tema, va a ser fundamental. Y eso implica una serie de foros, reuniones, discusiones a lo largo del país, porque además la realidad que vivimos las mujeres en este país, aunque tenemos cosas que nos atraviesan a todas, hay sus particularidades en muchas regiones del país, entonces eso me parece fundamental. De manera muy particular, el tema del cuidado debería de ser uno de los ejes transversales de esa discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Y ya en el marco del Congreso, el Parlamento abierto no debe de ser este Parlamento abierto que nos mandan acostumbrado, que son foros interminables en que todo el mundo va, habla y nadie, los diputados ni siquiera están, ¿no? No escuchan y incorporan la versión estenográfica y no pasó nada. No, sino realmente lo que implica un parlamento abierto, de poder discutir, de poder hablar, de convocar a voces diversas, no solamente a los que coinciden con ellos, porque la presidenta está obligada para gobernar para todos, pero también para todas. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental. En ese mismo sentido, yo creo que el pacto con las mujeres tiene que ser de la manera más diversa y plural. No creo que vaya a suceder, y lo advierto desde un principio, pero me preguntas cómo lo vería yo, así lo vería yo. Políticas de igualdad, pues la política de igualdad, por eso el Instituto de las Mujeres debía de ser el que de manera transversal fuera el rector para que todas las dependencias tuvieran tareas, pero ahora con la Secretaría de las Mujeres me parece que van a achicar esta visión de las políticas de igualdad, todo lo que suena a mujeres se lo van a mandar a la Secretaría de las Mujeres y no va a haber una responsabilidad en la que cada dependencia de gobierno esté haciendo lo que le toca para que realmente se disminuyan estas brechas de desigualdad que enfrentamos las mujeres. Ahora, llama la atención, Alma Margarita, que los dos consejos, ya los recordaba Angélica de la Peña, el Consejo Social y el Consejo que forman parte del Instituto de las Mujeres, guarden silencio ante este cambio. Hoy no tenemos ya una directora o una presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres porque por decreto, y déjenme expresarlo así, desapareció el instituto. Se dijo, ya no va a haber instituto, va a crearse la secretaría, se nos olvida que esa institución sigue estando, opera, tiene un presupuesto, hay trabajadoras y trabajadores ahí, hay dos consejos y no sabemos qué está pasando con el instituto. Ustedes en el comunicado hablan de tomar en consideración las voces ciudadanas, Alma, pero ahí hay voces ciudadanas dentro del instituto con los dos consejos y no las escuchamos. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes saben algo? En realidad, lo que hemos visto es que la administración pasada estuvo totalmente alineada y no hubo ninguna actitud de defensa en que no tenía presupuesto, al contrario, el presupuesto se redujo, se desaparecieron programas, etcétera, etcétera, todo lo que vimos. Entonces, los dos consejos
no han estado precisamente, al menos hacia afuera, no vemos que estén exigiendo, denunciando, presionando, no lo han estado haciendo en lo absoluto. Por un lado, y por el otro es que tampoco quien fuese antes la responsable de las mujeres estuvo, como en otros momentos se dio, haciendo propuestas para poder lograr garantizar que se transversalizara la perspectiva de género. En las organizaciones de la sociedad civil vimos con muchísima preocupación cómo programas que nos habían costado mucho trabajo, académicas, organizaciones, sindicatos, desaparecieron. Y ni una sola voz del Instituto Nacional de las Mujeres dijo hay que defender, hay que parar, hay que esperar. Nada. Entonces, no levantaron la voz. No levantaron la voz en lo absoluto. Entonces, esto es muy preocupante porque la función de los consejos es precisamente para que haya un equilibrio de ese poder, de decisión, de escucha, de intercambio. Y eso no lo vimos. Al contrario, vimos que también se desapareció el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y eso fue un golpe durísimo, durísimo, en todos los sentidos, para las políticas públicas, para el avance, incluso para la misma exigencia, porque había muchas organizaciones que no tenían la capacidad de sostenerse, o compañeras que tú decías, bueno, primero nos vamos a ocupar de otras cosas, porque no nos da económicamente para estar en la lucha. O sea, esto fue tristísimo, lo vimos. Y si además agregamos que no había una apertura para el diálogo, yo no sé, como dice Marta, si lo va a ver o no lo va a ver. Yo quisiera, las feministas siempre apostamos a seguir buscando, a seguir presionando, a seguir insistiendo, a seguir defendiendo. No va a ser la excepción, siempre vamos contracorriente, no va a ser la excepción, no importa dónde estemos. Y apostamos a eso, a buscar al diálogo, a buscar la exigencia, la denuncia, es lo que estamos buscando hacer en un primer momento. Esta convocatoria, queremos el diálogo, exigimos, pusimos muy puntuales las necesidades que hay en un contexto de tanta violencia en nuestro país, de tantos feminicidios, del aumento de la violencia sexual. O sea, es tremendo lo que se está viviendo en México. Lo pusimos sobre la mesa. Sí esperamos una respuesta, sí esperamos una consulta, una convocatoria. No sabemos si la vamos a tener, pero sí, definitivamente, a mí me sigue preocupando, como a muchas otras compañeras, que se desaparezca la palabra sexo y se ponga género por todas las implicaciones que se derivan de ahí para otras cosas. Y que esta forma de gobernar, digo, la frase llegamos todas suena muy bien, pero realmente estamos viendo que no llegan todas. Llegan unas cuantas que están más cercanas al partido que aquellas que no están cercanas a un partido. Y yo les dejaría la pregunta para reflexionar en lo que vamos a ir a un corte de estación. ¿Cómo se está gobernando? ¿Realmente se está gobernando para todas o se está gobernando con una lógica partidaria? Mariana del Pilar, pionera y primera gobernadora de Baja California. Mariana del Pilar Ávila Olmeda hizo historia al asumir la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el estado. Su triunfo representa un hito no solo para Baja California, sino para la política mexicana en general, dado que ha sido la persona más votada en la historia del estado. A sus 35 años, Ávila Olmeda recibió su constancia de mayoría del Instituto Estatal Electoral, marcando un paso significativo hacia la equidad de género en la política.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Baja California cuenta con una población de 3.769.020 habitantes, de los cuales 1.868.431 son mujeres, lo que representaría el 49.6% del total. La edad mediana en el estado es de 30 años, un aumento notable en comparación con años anteriores. Además, la tasa de natalidad ha disminuido, alcanzando un promedio de 1.9 hijos por mujer. La participación económica es del 66% entre personas de 12 años y más, con una tasa del 54.7% para mujeres y 76.2% para hombres. Cabe destacar que Mariana del Pilar ha mantenido un enfoque claro en la promoción de igualdad de género y los derechos de las mujeres a lo largo de su carrera política. Antes de convertirse en gobernadora, fue diputada federal y presidenta municipal de Mexicali, donde implementó programas dirigidos a apoyar a mujeres víctimas de violencia. Su compromiso con la agenda de género se ha visto reflejado en diversas iniciativas legislativas y programas sociales durante su tiempo en el cargo. En su camino hacia la gubernatura, Ávila Olmeda enfrentó a varios competidores fuertes dentro de su partido, pero logró consolidar su liderazgo. En diciembre de 2020, celebró su victoria en la sede de Morena en la Ciudad de México, destacando su papel como una figura central en la política baja californiana. Hija de académicos, su trayectoria está marcada por una firme dedicación al servicio público y la lucha por la equidad. Desde su asunción, ha implementado proyectos significativos como la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en San Quintín, lo que refleja su compromiso con el bienestar de las mujeres en el estado. También ha trabajado arduamente para atraer inversiones, generando $635 millones en el sector industrial y promoviendo desarrollos turísticos, como el proyecto Sasi del Valle, en el Valle de Guadalupe. Ese fue un cierre con boom, no sé si lo escucharon, pero algo pasó acá. Bueno, estamos en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Este es un nuevo proyecto que pues ponemos a disposición desde CIMAC Noticias con Violeta Radio, así que pues estamos muy contentos. Y vamos al último bloque ya de este programa, que se nos ha ido como agua realmente, muy, muy rápido. Y bueno, pues vamos a ir también un poco cerrando en esta reflexión. Temas todavía vamos a tener para seguir analizando. Angélica de la Peña, ¿cómo vamos cerrando también para que podamos estar las tres en este bloque de lo que hemos ido planteando, ustedes han ido planteando a lo largo del programa? ¿Cuáles son los retos? Tú ya decías, bueno, hoy se va a votar en comisiones, hoy hay temas que discutir, ya señalabas artículo 73, artículo 41, ¿qué llamado habría que hacerle a las legisladoras también en este proceso, Angélica de la Peña? Bueno, en primer lugar, que las legisladoras realmente integren un parlamento abierto, y como decía Marta, no es solamente integrar allí una diversidad de voces que lleguen y digan lo que desde su ronco pecho sale, ¿no? Sino un parlamento abierto. Y bueno, yo tengo mucha experiencia, tú también, porque nosotras, tú y yo, hicimos parlamento abierto, discutimos el texto de la ley, con lápiz en la mano, ustedes y quienes estaban siendo legisladoras. Entonces, sabemos qué es el parlamento abierto, entonces me parece que eso tendría que ser tomado en consideración como una forma de relación de las legisladoras ahora que están de manera paritaria en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, pues con las organizaciones de la sociedad civil que siempre están llamando a ser escuchadas, a ser tomadas en cuenta su opinión y a discutir y ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos. Me parece que eso es muy importante. Ahora, yo quiero cerrar mencionando rápidamente, queridas amigas, Lucía, a tu pregunta al final de cuando cerramos y entramos a escuchar estos enunciados de CIMAC sensacionales que nos recuerdan la historia de las mujeres. Pero, a ver, hoy hay grandes expectativas porque tenemos por fin una mujer en la presidencia de la República. Y entonces las expectativas que tenemos todas nosotras, que somos mayoría de la población, es que ciertamente deje de ser solamente un refrán, una consigna de campaña, si llego yo, llegamos todas. Porque no es verdad que llegamos todas. Las que estamos aquí ahorita, por ejemplo,
pertenecemos a muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones feministas, y que yo sepa, ninguna ha sido convocada y por lo tanto no es verdad que estamos allí configuradas en el concepto de llegamos todas. Entonces, más bien podría, entre signos de interrogación, ¿realmente llegamos todas? Pues no, no es así. Por lo tanto, uno de los retos que tiene esta presidenta es actuar como mujer que llega al encargo más importante del país, por el que hemos luchado decenas y decenas de años, montones de mujeres desde el siglo pasado, antepasado, pues a que sea consecuente con este cargo de presidenta de la República Mexicana y efectivamente responda de manera fundamental, esencial, integral a reconocer que faltan muchas cosas, que hay que recomponer muchas cosas para realmente garantizar un Estado de Derecho a favor de las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Y por supuesto quiero terminar no dejando que se pierda esto que ha dicho Alma, que me parece muy importante. Desde el feminismo, cuando menos del feminismo del que yo formo parte, claro que el sexo es muy diferente al género. Y el estar borrando a las mujeres a partir de todas las personas, género y género, me parece que sí se tiene que dar una discusión. No hay instalada una discusión de manera abierta, de manera clara, de manera precisa, incluso conceptual, de lo que significa sexo y género. Y aguas, el borrado de las mujeres sí está presente en muchas de las reformas que incluso ya están escritas en la Constitución desde el sexenio pasado. Y todo indica que va a continuar en este sexenio que encabeza Claudia Sheinbaum. Y yo lo dejo para discutirlo y como un pendiente que necesitamos sentarnos de manera abierta, de manera dogmática, incluso sobre ese tema. Alma, Margarita, y cerramos contigo, Marta Tagle, si te parece. Alma. La actual presidenta está gobernando en medio de una crisis de los tres poderes. O sea, y por un lado está la desobediencia total en relación a llamados que ha hecho el Poder Judicial respecto a las reformas a la Constitución. La manera de contestar, independientemente de que sea correcto o no, me parece que no invita a sentarse, a dialogar, a escucharse y a generar un respeto a las instituciones, porque el día de mañana muchos personajes de todos los colores y de todos los ámbitos no van a querer obedecer no solo al judicial, a cualquier otro, al legislativo, ¿no? Y al ejecutivo. Entonces a mí eso me parece que es gravísimo. Se está gobernando con un discurso y una narrativa que está diciendo que llegamos todas, pero ya lo dijeron muy bien, no es cierto. Se está gobernando sin memoria, o sea, se desconoce, se invisibiliza que estamos en un escenario profundamente marcado por la violencia, por las madres buscadoras, por las denuncias de los feminicidios, de las violencias sexuales, o sea, y no hay una evidencia de que las instituciones estén tomando nota y que lo mencionen, al contrario, o sea, se les sigue minimizando e infravalorando. Pienso que las mesas de trabajo que se pueden llevar a cabo en los escenarios de poder realmente tener algún mecanismo y una metodología que nos permita revisar las propuestas que hay de un lado y de otro y poderlas realmente articular de la manera más favorable, se tiene que construir y no se está haciendo. Y me parece que los nudos que se han planteado no se están tocando. Al contrario, como que se están pasando de largo. Y la ciudadanía no sabe que cuando hablamos del borrado de las mujeres, no entiende por qué nos preocupa. Y nos preocupa porque eso refleja que los presupuestos no se van a ir exclusivamente a cuestiones que tengan que ver con la violencia, con la igualdad sustantiva,
para desaparecer la brecha de desigualdades, etcétera, etcétera. Problemáticas que han sido muy estudiadas y eso se está dejando de lado, eso por un lado, y por el otro, el sexo, su desaparición nos empieza a marcar una realidad donde se están imponiendo decisiones y poblaciones que no entran en nuestras leyes y en las propuestas de origen que se hicieron para esto que estamos hablando. Gracias. Sí, bueno, pues muy rápido. Yo creo que, no creo que hoy, aunque se aprueben hoy en las comisiones, no creo que todavía se vayan a aprobar en el Senado, porque no veo la prioridad del tema. Veo que van a querer más bien seguir con el paquete de reformas del anterior presidente y en eso se va a consumir buena parte del tiempo y las mujeres ni con la presidenta somos una prioridad, digamos, metió las iniciativas y ahí están. Y el segundo tema que me gustaría apuntar es que más allá de las reformas, creo que sí tenemos que estar muy pendientes y ya lo hablaremos aquí en el programa, de justamente qué es lo que se va a hacer, o sea, porque como digo, la reforma constitucional es muy importante, pero seguimos sin ver los programas y las políticas públicas para un tema fundamental como es la atención de las violencias que están viviendo las mujeres y que ya Alma Margarita comentaba acá. Por ejemplo, estas reformas constitucionales hablan de que las fiscalías, hablan de deberes reforzados para atender la violencia, hablan de muchas cosas con respecto a la violencia, pero en los hechos estamos viendo una estrategia de seguridad que va en el mismo sentido del anterior gobierno y que eso no garantizó ni la vida, ni la seguridad, ni combatió a las violencias que viven las mujeres. Entonces, yo creo que más allá de las reformas constitucionales, también hay que ver si en el presupuesto vienen recursos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Un tema que ya no nos dio tiempo a hablar, pero lo hablaremos con calma en otra ocasión, es justamente que se habla de que salgan los agresores de su casa. Quizás en condiciones idóneas sería muy bueno, pero sabemos que eso no es así, que las mujeres muchas veces incluso están en las casas de los suegros, eso las pone en más violencia y si eso pretende desarticular los pocos apoyos que tienen los refugios va a ser tremendo y todo eso se va a ver en el presupuesto. Entonces ya veremos qué sucede, pero por lo pronto no hemos llegado todas. Para que lleguemos todas necesitamos que sí la presidenta se empodere y para que se empodere pues tiene que hacerlo con todas de otra manera gobernada solamente con un grupo en el poder. Muchas gracias. Yo no quiero terminar sin decirles que estoy muy agradecida de poder participar en este proyecto y de compartir esta mesa política con grandes amigas como son Angélica, Alma y contigo, Lucía y todo tu equipo. Muchísimas gracias. No, hombre, pues las agradecidas somos nosotras porque se hayan sumado a esta propuesta y seguramente vamos a tener, como bien lo señalas, Marta, mucha tela de dónde cortar a lo largo de cada lunes aquí en Violeta Radio. Hoy por una cuestión extraordinaria iniciamos 10:30, pero será a las 10 de la mañana y agradezco como siempre también a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Canora, asistente de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes aquí en Violeta Radio 106.1 de FM en esta mesa política que busca abonar precisamente a la reflexión feminista hacia la igualdad sustantiva. Y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify o SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.